que un personaje que es complicado porque empieza en lo más profundo del dolor, ¿no? Y un tipo que está peleado con la vida, no quiere vivir, ¿no? Entonces, hacer eso interesante a los ojos del espectador, pues era un reto, ¿no? Y que no provocase rechazo, que no provocase, bueno, a mí este personaje pues no me interesa. Y entonces, bueno, pues ahí fue mucho charlar con María también, poco la directora, ver por dónde lo quería llevar ella y yo, por supuesto, pues poner todo de mi parte para que el personaje pues tuviese esa energía que al mismo tiempo genera algo de misterio, ¿no? De decir, ostras, ¿por dónde va este tío, ¿no? ¿Por qué le pasa, ¿no? ¿Por qué se comporta así? Pero sin saber muy bien la razón, ¿no? Y la verdad es que fue complicado encontrar el punto, pero fue muy divertido también. Al final esos son los retos que nos gustan a los actores. Y luego, por otra parte, también todo el trabajo en inglés, que bueno, que requería cierta concentración extra, digamos, ¿no? Cierto esfuerzo extra para bueno, abordar mi primer trabajo en inglés que bueno, que había hecho pruebas y tal, pero nunca había trabajado, ¿no? Con un protagonista en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso junto. Llevo unos cuantos meses de trabajo, sí. Ujú. La serie ya se ha emitido allí. Ah, sí. Ah, verdad, sí, sí. No, no. Se estrenó en enero en Finlandia y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito allí. Ujú. Las cifras de audiencia han sido una locura y muy bien. A mí me llegó el proyecto, pues bueno, como suelen llegar los proyectos, ya mi agente, mi representante, tal, no sé qué. Luego ya con el tiempo me enteré bueno, que desde el principio habían pensado, ¿no? Que yo podía ser una opción para el personaje de Andrés, por el tema bueno, por el tema de que era conocido ya en Finlandia, en fin, ese tipo de cosas, pues que bueno, que al final sumaban un poco, ¿no? Pero aún así me querían ver, la directora me quiso conocer personalmente primero, trabajar conmigo, tener una sesión de trabajo conmigo y demás, y al final pues nos entendimos a la perfección y terminé formando parte del proyecto, lo cual me alegro muchísimo porque es uno de los proyectos que más alegría me ha dado hacer. Ha habido secuencias muy complicadas de grabar en la serie por toda la parte técnica, digamos, que, bueno, que siempre, toda la parte técnica, siempre que hay acción, siempre que hay, pues, todo, sobre todo acción, ¿no? Pues siempre complica un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, ya te vas habituando. Yo algunas de las cosas que he hecho, pues bueno, sabes que esas secuencias son un poquillo más complicadas siempre, ¿no? Pero quizá en esta serie en concreto para mí lo más complicado ha sido la parte emocional, ¿no? De la historia, ¿no? Más que la parte de acción y de tal, la parte emocional de los personajes, saber llevarla ¿no? En equilibrio, no pasarte, no quedarte corto, ¿no? Este tipo de cosas que muchas veces no sabes dónde está el límite y que para eso está también la confianza que se deposita en los directores, en este caso en la directora, en María, ¿no? Y en el resto de tus compañeros. Vaya, destacaría más la parte emocional que la parte de acción, ¿no? En la serie, en mi caso. Yo Y creo que, bueno, o sea, en la parte del proceso, digamos, o sea, en la parte de la serie, digamos, de cómo se rodó, como tal, yo creo que facilitó mucho la sensación de, ¿no? Rápidamente nos cohesionamos mucho todo el equipo, porque la mitad del equipo era finlandés, la otra mitad español, pero teníamos que entendernos en inglés, que no era la lengua de ninguno de nosotros, la lengua materna de ninguno de nosotros. Entonces, eso hizo que pues bueno, todo el mundo hiciese un extra, ¿no? Por comunicarse, intentar hacerse entender y todo. Y eso de alguna manera también se trasladó a la ficción, que al final lo mejor para la ficción es aprovechar la realidad, ¿no? Y es verdad que en ese sentido ese espíritu de hacerse entender también se puso, ¿no? En los personajes, ¿no? Entonces fue sencillo, fue muy, muy sencillo, más allá de las dificultades y de que es un trabajo y de que etc, 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 pero la sensación habitualmente era de estar a gusto, de no tener estrés, de trabajar relajados y yo creo que eso se nota luego también en la serie, en el resultado de la serie, en cómo los personajes se entienden entre ellos, cómo la educación, lo polite que son todos, todo esto se agradece mucho.
No, existe, son... bueno, la Costa del Sol, esto, bueno, si eres de Málaga lo sabes, ¿no? Porque está llena de colonias, digamos, ¿no? Según la zona, ¿no? Pues sabes que en Fuengirola están los finlandeses y los cordobeses. Y luego más allá están los ingleses y más allá los alemanes. Y, o sea, sabes que hay como que va habiendo colonias y bueno, muchas de estas colonias tienen sus propias tiendas con productos pues típicos de tal, en fin, al final funciona un poco así la Costa del Sol, ¿no? Se ha ido haciendo así. Es verdad que la comunidad finlandesa es la más, creo que es la más grande, la más extensa allí, son 15.000 finlandeses, son mucha gente y aparte, pues bueno, pues eso, ya totalmente asentados, tienen sus propios colegios, sus propios, ¿no? Para los institutos para los jóvenes. Quiere decir que forman, ya hacen su vida entera allí, ¿no? Y están asentados allí. Es verdad que con la serie lo que sí yo he podido disfrutar es del interior de eso, un poco el backstage de todo eso, porque hemos podido grabar en el centro cultural donde ellos se reúnen, ¿no? La propia barriada, ¿no? De los Pacos, que es la zona donde están casi todos asentados, ¿no? O sea que al final, pues bueno, descubres un poquito más de la colonia. Muy bien, o sea, yo María es que a pesar de lo joven que es, la admiro mucho, porque María es una de las primeras actrices de la Joven Compañía. No sé si conocéis el proyecto de la Joven Compañía, La Joven, una compañía de teatro que está formada por chavales que empiezan desde muy jóvenes a formar parte del proyecto, pues, y en todas van formando parte, son actores, pero también forman parte de la producción, forman parte, o sea, digamos que, pero hay un grupo ¿no? Que son como las caras más conocidas y María es una de ellas, ¿no? Una de las actrices protagonistas de muchas de las funciones de La Joven. A mí es un proyecto que me encanta y lo sigo desde hace mucho tiempo y entonces yo a María la había ido a ver mucho al teatro desde que es una enana. Y, y me gustaba mucho cómo trabajaba y tal. Entonces cuando me dio mucha alegría cuando estábamos haciendo las pruebas, los castings, porque de pronto nada, me tocó hacer la prueba con ella y yo, ostras, qué ilusión, ¿no? Y nos conocíamos, nos habíamos saludado alguna vez, pero no habíamos entablado tanta relación hasta que ahora nos hemos juntado para la serie y nada, un descubrimiento a nivel profesional que ya un poco la intuía, la veía venir yo y luego a nivel personal porque es una fantástica compañera, sin tonterías en la cabeza, que va a trabajar y a disfrutar de lo que hace. Le depara un futuro potente a María. Rita es como una gran estrella, ¿no? O sea, ella es una de las grandes damas de la escena finlandesa. Y allí, además, cuando digo de la escena, es de la escena porque, claro, ella hace televisión, ella hace de todo, pero los actores, allí tiene una importancia el teatro brutal. Y ella es una de las grandes, es de las primeras actrices del Teatro Nacional, ¿no? Del Teatro Nacional de allí, de Finlandia, ¿no? Y trabaja en un teatro, habitualmente en un teatro precioso que es una pasada que está allí, que es como, no sé, parecido, lo más parecido que tenemos aquí es Canal, por ejemplo, o como podría ser también el Jura allí en Barcelona, ¿no? Donde está el mercado de las flores y tal, ¿no? O sea que es una bestialidad. Entonces, claro, tiene toda la experiencia del mundo, toda la profesionalidad y luego tiene muchísimo sentido del humor y hemos disfrutado como enanos, la verdad, trabajando juntos, una grande, una grande. Más difícil que hay en el mundo conocido. En el mundo conocido, lo más difícil es hablar finlandés. Es complicadísimo. Tienen muchas vocales juntas y muchas consonantes juntas y un sonido que, por ejemplo, Rita, tú dices Rita, pero es Claro. Rita. Si dices Rita, a lo mejor significa gilipollas y le estás insultando. ¿Sabes? O sea, porque por una diferencia de una vocal, ¿no? Muy complicado. Y para nosotros los latinos muy complicado. Pero
tenía a la directora allí, que justo antes de las tomas, sobre todo lo que tenía que decir en finlandés, justo antes de las tomas, y luego fuimos haciendo hicimos muchos ensayos, fuimos metiendo algunas cosas que fuesen sencillas y que diesen un poco el contexto de que este personaje pues tenía cierta relación con Finlandia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas sencillitas y tal, pero vamos a hablar finlandés never. No, con nosotros hablábamos en inglés, el idioma del rodaje era en inglés. Entonces, Rita habla muy bien inglés y nos teníamos que comunicar con ella en inglés, aunque al final se compró hasta un diccionario de español porque se picó y quería aprender español. Podría haber una segunda temporada perfectamente. Es que no te puedo contar tampoco cómo termina, pero Sí, vaya. pero que es un caso cerrado, o sea, o no. Es conclusiva, Sí, es sí. conclusiva, Una bueno, sí, ya. temporada, es una temporada, con lo cual siempre hay cosas que, bueno, pues se cierran, ¿no? Pero como pues podría haber una segunda temporada, sí, tranquilamente. Ojalá la haya, no sabemos, a ver. Y bueno, y esta idea de las coproducciones a mí me parece muy interesante, desde el punto de vista que lo mires, ¿no? Porque lo que tú dices, de pronto, pues aumentar los presupuestos, pero también al mismo tiempo aumentar las posibilidades de visionado, porque bueno, estás trabajando ya en 2 países en vez de en uno, en fin, que al final casi todo lo que va entrando en el cóctel es enriquecedor, así que ojalá sea una fórmula que se use mucho. Y ya te lo digo de manera egoísta, ¿no? O sea, que este tipo de experiencias a nosotros nos enriquecen mucho a los actores y vamos, por mi parte, yo estaría feliz de seguir participando en este tipo de proyectos. Yo creo que la serie precisamente es sorprendente porque es diferente a cualquier cosa que hayas visto. Si te gustan las series españolas te va a gustar, si te gustan las series en el Nordic Noir te va a gustar. Y la historia está muy bien contada, los personajes están muy bien desarrollados y yo creo que es muy novedosa y es una serie muy particular, con un espíritu bastante original.